Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 12:42 de la tarde. Hoy queremos, pues hacer un repaso a la actualidad informativa del municipio de Alcobendas, ya saben, el municipio más grande de la zona norte de Madrid, un municipio en el que, pues también se habla mucho de cuestiones como, por ejemplo, pues impuestos, gestión económica, etcétera, etcétera. Hoy hemos invitado al portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento alcobendense, que es Ángel Sánchez Sanguino. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, François, ¿qué tal? Bueno, pues hablemos de impuestos, porque es un tema que obviamente nos afecta a todos en el bolsillo e incluso, pues este año habrá una novedad fiscal, que es el impuesto, mejor dicho, la tasa de recogida, gestión de basuras. Eso es. Sí, el gobierno del Partido Popular en Alcobendas se está destacando mucho por la propaganda y por la utilización de la mentira en su comunicación con los vecinos. En la campaña electoral, la actual alcaldesa prometía menos deuda, hacía del tema de la deuda una de sus banderas y decía además que con el Partido Popular iba a haber menos impuestos. Nosotros cada vez tenemos más claro que nos adentramos en una legislatura precisamente de lo contrario, por eso digo que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y vamos a una legislatura en lo económico en Alcobendas con más deuda y más impuestos. Eso se debe en parte a que tenemos un gobierno municipal en Alcobendas con dudosas capacidades de gestión. No tenemos claro que ellos mismos tengan claro el rumbo que quieran poner al municipio, a la ciudad, a Alcobendas. Alcobendas es una ciudad con muchas potencialidades, pero hay que tener una visión clara de a dónde la queremos llevar en los próximos años. Y desde luego se echa y mucho en falta. Es decir, todos podemos ver la hiperactividad informativa de la alcaldesa, pero más allá de apropiarse de la gestión del anterior gobierno, como está pasando día sí y día también, no anuncia apenas planes de futuro y en cambio lo que sí que vamos viendo es que nos adentramos en una legislatura con más deuda para el ayuntamiento. Como han aprobado en el presupuesto municipal de 2024, se prevé más deuda que la que quedó en el anterior gobierno municipal. Ellos cogieron los remanentes, los ahorros que dejamos en el anterior gobierno municipal, que tuvimos que afrontar muchas inversiones en la ciudad. Esos remanentes los cogieron para hacer una amortización que anunciaron a bombo y platillo a finales del 2023, pero inmediatamente después han aprobado un presupuesto municipal que incluye más deuda que la que dejó el anterior gobierno socialista. Y esta semana, sin más, nos hemos encontrado con el anuncio por parte de la alcaldesa, anuncio tramposo, pero anuncio de que vamos a recuperar la tasa de basura para el año 2025, es decir, los vecinos de Alcobendas van a pagar una tasa más en la ciudad. Y lo que hay que pedirle a esta alcaldesa, que en lugar de estar todo el día preocupada en echarle la culpa a Pedro Sánchez, que es a lo único que se dedica, que gestione y que busque las fórmulas para que los vecinos no tengan que pagar más impuestos, cumpliendo la ley, porque hay que cumplirla, porque somos un municipio y la tenemos que cumplir y nadie lo pone en cuestión, pero que busque la fórmula para que esas buenas cuentas que dejamos saneadas nos permitan no tener que cargar esa imposición a los vecinos y vecinas de Alcobendas. Vayamos por partes, hablemos de esa deuda. ¿A cuánto ascendería ese crédito que se ha solicitado por parte del ayuntamiento para hacer frente a obras? Claro, ellos utilizaron el ahorro que dejamos en el último superávit para hacer una amortización, con lo cual se quedó la deuda en torno a los 15 millones de euros aproximadamente en la legislatura pasada. Y en el presupuesto que han aprobado para el año 2024 se prevén más de 25 millones aproximadamente de deuda que ahora tendrán que cerrar con las entidades financieras. Evidentemente tendrán que sacar a concurso esos préstamos y una vez que estén licitados y aprobados, pues habremos aumentado la deuda respecto al mandato anterior. Y en cuanto a este tema de los impuestos, claro, es que esta tasa de basuras en realidad viene de la Unión Europea, ¿no?, que obliga a los ayuntamientos a que tienen que implantarla. Algunos ya la tenían implantada, otros no, y por lo tanto se tienen que poner las pilas en ese sentido. ¿Habría alguna manera de que se pudiera hacer que no fuera tan al bolsillo del particular? Claro, es decir, lo que plantea la legislación europea, que es la que se tiene que aplicar ahora, es que tenemos que asumir los costes de esa gestión de residuos. Es decir,
que tenemos que tener mayor responsabilidad y por tanto tenemos que hacer mayores esfuerzos para que haya menos residuos y por tanto se plantea que los ayuntamientos, por tanto los vecinos, tenemos que asumir ese coste y eso se tiene que hacer a través de una tasa, ¿no? Lo que nosotros lo que le decimos a la alcaldesa es que llegar a un ayuntamiento supone asumir la responsabilidad que es gobernar y asumir la responsabilidad que es gobernar no es hacer panfletos ni hacer eslóganes como hace su jefa. Si ella es verdad que es buena alumna de Isabel Díaz Ayuso, que se dedica no a gestionar, sino a hacer proclamas políticas, sino a sentarse y estudiar todas las posibilidades para ver cómo podemos hacer que Alcobendas, que ha destacado por su baja imposición a la vez que mantenía un grado alto de inversión en la ciudad, a la vez que lo mantenía, nosotros en la última legislatura mantuvimos los impuestos en los mínimos legales, el impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, o el de vehículos de tracción mecánica, el numerito que llamamos todos popularmente, que es el del coche, ¿no? Pero pudimos mantener un nivel de inversión alta precisamente en unos años en los que se necesitaba para reactivar la ciudad, para acometer inversiones. ¿Qué inversiones quiere acometer este gobierno municipal? Las desconocemos, es decir, se desconocen. Lo único que están es apropiándose de los logros del equipo de gobierno anterior. Pero lo que sí que vemos es que en vez de dedicarse a sentarse, a estudiar, a reunirse con las administraciones para buscar alternativas, para poder asumir con los impuestos que ya recaudamos ese coste. Es decir, que se estudien esas alternativas, lo único que se le ocurre es hacer una proclama contra el gobierno de Pedro Sánchez. Ya huele que cada vez que tienen un problema de gestión la culpa sea de los demás. Esta es una ley que no es que aprobara Pedro Sánchez, sino que es una transposición de una directiva de la Unión Europea, que todos sabemos además que el partido predominante en esa época era el Partido Popular Europeo, que gobernaba Mariano Rajoy. Y a mí no se me ocurre echarle la culpa a Mariano Rajoy, ahora, que no se les ocurra a ellos ahora desviar la atención otra vez con la proclama de que es culpa de Pedro Sánchez. Que gestionen, que se pongan las pilas y que se pongan a gestionar el Ayuntamiento de Alcobendas, porque sí que se ve de forma cada vez más evidente que en lugar de tener un ayuntamiento tenemos una sucursal del Partido Popular en Alcobendas. Usted ha sido responsable de Hacienda y bueno, pues ha manejado datos, ¿no?, de cómo funciona la ciudad, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué propuestas haría para este tema de la gestión económica. Le iba a preguntar antes por la gestión económica qué le parece, pero vamos, creo que ya la ha respondido bastante en las anteriores respuestas. Pues yo creo que Alcobendas lo que necesita es un rumbo a medio y largo plazo. Yo he pertenecido a los gobiernos municipales de José Caballero y de Rafa Sánchez Acera, y si algo he aprendido de estos dos alcaldes es que para gestionar el presente tenemos que estar mirando al futuro. Hay que tener una mirada en el medio plazo en una ciudad como Alcobendas, que tiene muchas potencialidades, pero hay que planificar y hay que mirar a medio y largo plazo. Y con eso vas gestionando el día a día. El problema de estar pensando en el titular, en el tuit, en la foto de las redes sociales continua y exclusivamente, es algo que todos los políticos tenemos que hacer hoy, si eso no lo discutimos. Pero además hay que hacer otras cosas en política. Y hay que tener clara la visión de Alcobendas, que queremos para el 2030. Nosotros dejamos aprobado, junto con los colectivos, entidades sociales y todo aquel que quiso participar, un plan estratégico para el 2030, con numerosos ejes de actuación en la ciudad. Eso es importante, poner esa visión a medio plazo. Este gobierno no está haciendo nada de eso. Este gobierno simplemente está en el anuncio. El otro día se hacían una foto con los campos de fútbol que habíamos dejado ya nosotros financiados y las obras en marcha, vendiéndolo como un triunfo de gestión propio. El otro día la Asociación del Cáncer inauguraba su sede, que se gestionó con el anterior gobierno, ni siquiera tuvieron la delicadeza la alcaldesa de reconocer a Ofelia, que era la concejala que gestionó esa cesión, el hecho de que llevara a cabo esa iniciativa, que no le va a quitar ninguna foto a la alcaldesa, pero al menos reconocer que los ayuntamientos no empiezan el día que asumimos nosotros el cargo, tienen una trayectoria antes, pero sobre todo la tienen después, y tenemos que tener poner las luces largas y pensar a medio plazo. Eso es lo que yo he hecho en falta en este nuevo ayuntamiento, y Alcobendas necesita una visión a medio y largo plazo para poder gestionar el día a día de hoy con solvencia.
Pues Ángel Sánchez Sanguino, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcobendas, gracias por atendernos. Hoy hemos dedicado esta conversación, ¿no?, a hablar de cuestiones un poco más económicas, Sí. que también nos afectan a los ciudadanos. Gracias por venir, por los estudios de Onda Cero Madrid Norte para poder hablar de este tema. Muy bien. Hasta Gracias la a próxima. vosotros, como siempre. Gracias.